vamos a comenzar, ¿les parece? Para no atrasarle a ustedes y también en honor al tiempo, ¿sí? Así que voy a comenzar orando para que empecemos a conversar, ¿sí? Ahora, pues, Señor, gracias te damos por tu fidelidad, gracias que podemos llegar, Señor, a esta clase también hoy día. Un tema importante también para tratarlo, Señor, a nivel personal, a nivel de iglesia también. Y Señor, es lo que significa tu pueblo alrededor del mundo también, Señor, con lo que significa esto. Dirígenos, te lo suplico, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a tratar algo cortito y es el tema del suicidio, que ha quedado como se me ha ido quedando desde la primera clase, creo, porque como que comenzamos a hablar. ¿Ah? Eh, Hay dos posturas acerca del tema del suicidio. Una postura es el hecho de que la gente que se mata, se suicida, entonces es gente que no, eh, no va a ir al cielo, ¿sí? Incluso se habla de creyentes, y ahí está, creyentes que se matan, que se suicidan, entonces la postura sería que ellos no van al cielo. Bien. Y la otra postura es que una persona que se suicida, aún siendo creyente, esa persona no iría al infierno, no perdería su salvación. Entonces, ¿cuál es el tema acá de relevante? Es que la primera postura entonces hablaría de una pérdida de salvación. ¿Se entiende? Es decir, que una persona, eh, por cometer un suicidio, entonces ese pecado no fue perdonado en la cruz. Entonces esto de que todos nuestros pecados antes, durante y después de la cruz fueron perdonados, en esta primera postura entonces no sería una realidad. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. La segunda postura habla de la posibilidad de que una persona se llegue a cometer suicidio, eh, pero obviamente con muchas cosas que tenía en su cabeza, carga, etcétera, y toma esa drástica decisión, y esa persona, aún siendo, digamos, siendo cristiana, igual esa persona no perdería su salvación. Entonces nos encontramos con un dilema interesante, porque el tema del suicidio entra dentro de los pecados. No sé si me explico. El homicidio, matar a otra persona, el femicidio, que hoy día se habla mucho, ¿cierto?, de matar a una mujer, el infanticidio, cuando se habla de matar a un infante, el genocidio, cuando se habla ya de matar mucha gente, etcétera. Y dentro de esa misma categoría entra el suicidio, es digamos, quitarse la vida. Entonces, la postura más, algunos toman pasaje neotestamentario de que si alguien atenta contra el cuerpo, contra el templo, etcétera, Dios lo va a destruir, etcétera. Entonces, se toman como pasajes como muy, muy así como muy clasificados, por así decirlo, como para tomar una postura determinada. Eh, Cuando uno va a la escritura, se va a encontrar con temas que están muy claramente dichos, otros que están omitidos, que no sabemos, y que entran en lo que no se conoce entonces como esta famosa zona gris, que uno dice sí o no. Eh, y aquí entonces llegamos a un dilema donde si el creyente es perdonado desde antes, durante y después de la cruz, entonces el suicidio sería un pecado más, un tremendo pecado. Creo que el material que yo les pasé les hizo ver que no era una cuestión de, ahora me mato porque ya no tengo más que hacer, que se hablaba de una tremenda carga que una persona podría tener. Se dio hace un par de años atrás en la carga que tenían algunos pastores, y eso llevó también a que algunos líderes se suicidaran. Y uno dice, wow, esto es fuerte, es fuerte. Entonces la gran pregunta que uno dice es, y que digamos que sería parte del dilema, es ¿por qué una persona llega a ese estado de tomar una decisión tan drástica como esa? Y lo otro es, ¿por qué no tuvo alguien que lo contuviera, alguien que estuviera con esa persona, o esa persona se pudiera abrir hacia otros y comentar lo que estaba pasando en su corazón,
y no llegar a esa determinación tan fuerte. Eh, Cuando uno dice, bueno, esto pasó con Judas, Judas se mató por eso que él se fue al infierno, y obviamente que no es la razón, o sea, Judas ya había un predestino hacia la persona de Judas como el hijo de perdición. Entonces, lo que vemos en él fue un remordimiento, entregué sangre inocente, pero no hay un arrepentimiento, que era obviamente lo que una persona podría esperarse. Entonces, yo no sé la postura que ustedes tienen al respecto, eh, pero sería bueno como escucharla, no sé qué opinan ustedes, cuál sería para ustedes, si es sí o es no, cuál sería para ustedes la base bíblica, o cuál sería el ejemplo que ustedes podrían tener, ¿sí? A ver, Álvaro, ¿qué para ti? ¿Es un sí, un no? Mm, ¿Y por qué? sí, como que en general, o sea, había tenido esta conversación con mi esposa hace como algún tiempo, Ujú, pero no logré llegar así como a algo como concreto como tal, porque ujú, sabemos como el poder del Señor, que en realidad, o sea, como que, no sé, sí, como por conocimiento general, como que se entiende que el Señor es quien da la vida y también quien la quita. Entonces, como que pensando en eso, igual uno interferiría con el plan del Señor para nosotros. ujú. Como Ya, que, entonces, como que lo veo de esa forma. O sea, como que para mí eso es como lo, lo que, lo que más me bien. hace sentido, pero no O- sé, no sabría cómo responderlo. Bien, es interesante el punto de Álvaro, porque nos lleva a otra, no, o nos lleva a otra situación. ¿Qué pasa con aquel que es, por ejemplo, un militar y que tiene que ir al campo de guerra? Y en el campo de guerra tiene que tomar su arma y hay un enemigo delante y tiene que disparar. Eh, Va a la guerra, un cristiano puede ser un militar, puede ser una persona que vaya a la guerra, y porque sería como lo mismo que dice Álvaro, interferiría con el plan de Dios matando gente, ¿cierto? Hay un, si tomamos el decálogo, sería no matarás. Ahora, acá hay un asunto también que es interesante y lo tiro nomás porque va de la mano lo que está diciendo nuestro hermano Álvaro. Lo otro, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a la casa de alguien de nosotros entra alguien a asaltarnos? Y de repente, no sé, alguien ve justo ahí un palo o algo que tiene ahí, y pum, le da y se muere ¿cómo se llama? El delincuente. ¿Está bien que un cristiano se autodefienda? Es bueno que un cristiano llegue al punto quizás de tener que matar a alguien. No sé si me explico con las preguntas que estoy haciendo, hermano, pero son preguntas que surgen porque son parte de la vida y la muerte. ¿Me explico? O sea, el suicidio es una de esas cosas que son muy fuertes que uno no esperaría. Y yo gracias al Señor no tengo la experiencia de alguien cercano cristiano que se haya quitado la vida. No sé si alguno de ustedes lo ha tenido, pero en mi caso nunca lo he tenido. Sí, obviamente muerte de distintas formas de creyentes, pero nunca de un suicidio. Ya está ahí. Hermana María, ¿qué es lo que piensa usted? Ya, hermano. Eh, una vez salvo, siempre salvo, por la gracia infinita del Señor Jesús. Ujú, Y puede caer en depresión una persona cristiana. De hecho, yo alguna vez lo he estado hundida. ujú, Pero la gracia del Señor nos levanta. Y otros hermanos se aíslan, lamentablemente. Y pienso que eso lo lleva a esa determinación. Y sí ujú, ujú, tengo la experiencia de una amiga que vivimos juntos en internado porque yo salía a estudiar al pueblo del campo. Y cristiana. Y es lamentable porque los primeros que condenamos y seguimos ujú, condenando somos los cristianos, hermano. Pastor. ujú, ujú. Y no, el Señor sabe. Yo creo que tenemos a muchos en el infierno que el Señor los tiene allá en la gloria. Bien, bien. No es Gracias, por nosotros que nos hermana. salvamos. Bien, muchas gracias, hermana María, por su comentario también y por su experiencia, porque, como le digo, yo nunca he tenido la experiencia de algo así, y debe ser muy fuerte, sobre todo cuando uno ha tenido cierta relación con alguien, cierto compartir. Hermano Hernán,
¿Qué piensas? ¿Cuál es tu pensamiento en cuanto a esto? Hola, Pastor Juan, hola hermanos. Yo siempre tiendo a pensar en ese versículo que dice el Señor cuando menciona que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que es Ujú, imposible entrar al reino del Señor habiendo cometido un pecado como ese. Yo creo que el conflicto o el dilema está en que tendemos a pensar que pareciera ser que ese perdón no logramos recibirlo porque no tuvimos tiempo para arrepentirnos, en este caso la persona que se suicidó, como si ujú, tuviera que arrepentirse para recibir ese perdón. Y no necesariamente es así. El Señor, aún habiendo cometido un pecado como ese, sin tener ya tiempo para arrepentirse, el Señor también puede perdonar. O sea, en la cruz, como dijo usted, fueron perdonados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, ujú, eh, otra cosa que quería mencionar, eh, que se me olvidó, era ok, que no necesariamente eh, eso significa que las personas que se suicidan y uno tiende a pensar, bueno, era creyente o no, realmente no, eh, no sabemos si está en la gloria o no. El problema no tiene que ver tanto con el pecado que finalmente cometió como con si esa persona realmente llegó a creer en Jesucristo, ¿no? Porque como dijo la hermana ahí, una vez que tú eres salvo, eres siempre salvo. Si nosotros creemos en esa verdad, en que la salvación no se pierde, bueno, lo que tendemos a evaluar no tiene que ser necesariamente la última etapa de su vida, en donde posiblemente pasó por una depresión y hay un montón de cosas que nosotros no logramos ver antes de que cometiera ese pecado, sino que también tenemos que evaluar la totalidad de su vida, y ver también si a lo largo de su vida esa persona tuvo frutos dignos de arrepentimiento, porque el Señor nos dice que eso es lo que nosotros debemos evaluar. Eh, Porque dice que por sus frutos le conoceréis. Entonces, eh, nosotros tendemos a jugar con esas cosas. Bueno, esperas algo, que no, o por sí, no lo sabemos. La verdad es que en realidad no, es difícil determinar. Pero esos son los parámetros que nos da la escritura, los frutos. ujú. Y Bien, obviamente cuando alguien comete un pecado de esa naturaleza, sin tener la oportunidad ya de arrepentirse, eh, yo creo que eso es principalmente lo que genera ese conflicto y esa tensión. bien. Bien. El hermano Hernán dijo algo interesante. Eh, dice, probablemente bueno, una persona se suicida, no sabemos si tuvo tiempo de arrepentirse o no. Y me hizo pensar en lo siguiente, es que nadie se arrepiente antes de pecar, po. O sea, ilógico, ¿o no? Uno se arrepiente cuando pecó. O sea, a ver, eh, cualquier persona cristiana roba. Sí, después se puede arrepentir porque robó. Pero no es que primero se arrepiente, Señor, sabes que me arrepiento porque voy a ir a robar. O sea, nadie en su lógica haría eso. O sea, es ilógico. Y lo mismo pasa con el tema, por eso me hizo pensar mi hermano Hernán, en eso de no sabemos si una persona se arrepiente o no después de algo así. Porque claro, nosotros cuando pecamos, pecamos. Y no sabemos si, porque puede ser como el suicidio, ¿no? Pero supongamos que hoy día yo, no sé, maltraté a mi esposa. Ya, físicamente la maltraté, que sea un ejemplo. Eh, y no me arrepiento. ¿Voy al cielo o no voy al cielo? Y claro, la gente va a decir, y sí, claro que voy al cielo. Eh, Total, lo que pasó no es tan grave como el suicidio. Pero grave a los ojos de quién, ese es el punto. ¿Me explico? El pecado, ¿cuándo es grave? ¿Cuando a mis ojos parece grave o cuando a los ojos de Dios es grave? Y ese es el punto que a veces nosotros como caemos sin querer en él, hemos caído, porque incluso se nos ha dicho esto, que nosotros somos una, como que hay ciertos pecados, nacimos dentro de una cultura católica donde salen de los pecados capitales, los pecados veniales,
unos que eran muy graves, otros que eran no tan graves. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, hemos llegado por los pecados graves y los pecados no tan graves. Pero al final sabemos que todo nos separaba de Dios, el mínimo pecado. ¿Sí? Bueno, gracias, Hernán. Hermano Richard, ¿cuál es su pensamiento? Ah, hola, hola. Bueno, la verdad que yo tengo, a ver, es un tema muy importante, pero es difícil de lograr entender. ¿Por qué le digo yo? Porque depende también de dónde manejemos, porque a veces manejamos muchas líneas de enseñanza referente a muchos expositores o también teólogos de la escritura. Pero creo que por la escritura misma, como ustedes lo dijeron, la vida la da Dios y Dios la quita. Entonces, frente a eso, yo creo que es una responsabilidad que tenemos que tener como predicadores. ¿Por qué le digo esto? Porque se ha enseñado y aún se ha enseñado por pastores dentro de la iglesia de que no importa que te mates. Porque ya el pecado ya Cristo te perdonó en el Calvario de la cruz. Entonces veo que el tema es difícil porque lo tomamos liviano a veces referente a la enseñanza. ¿Por qué Mm, lo digo yo? Porque hay chicos o personas dentro de la iglesia que están pasando periodos de enfermedades mentales, por ejemplo, y toman ese mensaje y lo toman de otra manera. Entonces, bueno, si ya Jesús perdonó todos mis pecados, entonces tengo la libertad de hacer esto, entonces, de matarme. ¿Entiendes? ujú, ujú. Frente a eso, yo creo que cuando a alguien se le abre una puerta, lo va a hacer. Y decirlo tan así, tan determinadamente, como una enseñanza y como doctrinal, decir, no, es que si tú te matas, bueno, total, Jesús ya te perdonó. Entonces es como abrirle la puerta a muchas cosas más. Ujú, ujú. Entonces, nos perdonó ya Jesús en el Calvario de la cruz y yo eso no lo niego, que ya perdonó todos nuestros pecados, pero yo no puedo estarle abriendo puertas, más puertas a la gente que realmente está enferma mentalmente en este caso. Ya. Ahora, cuando uno va a hacer algo o va a cometer un pecado, yo siempre digo, ese pecado se planifica a veces. Uno sabe que va a pecar. Puede que pequemos por la vista, puede que pequemos por pensar, pero hay pecados que son muy planificados. Y si yo hablo transparentemente de una depresión, la gente sabe por qué está deprimida, sabe por qué está en esa condición. Entonces, cuando está en esa condición, decirle abiertamente, no importa si ocurre esto contigo, te matas, va a irte al cielo. Es como abrirle una puerta inmensa a toda esa gente que realmente está en varios problemas. Bien, es interesante lo que menciona el hermano Richard, porque ya estamos hablando de un tema de liderazgo, ¿cierto? Estamos hablando ya de gente responsable de la transmisión del evangelio como corresponde a través de la escritura. Y entonces es como, me hace pensar, ¿es un tema que debería ser predicado o enseñado? ¿Entienden? El tema de la vida, la muerte. Es un tema que debería ser enseñado, no solamente predicado una vez en el púlpito, porque una que es un tema delicado, ¿cierto? Tiene muchas aristas este tema. Entonces, obviamente que si alguien escucha eso, como dice mi hermano, y esa persona puede estar muy mal es muy inmadura también en la fe, podría tomarlo como se dijo, una puerta abierta, ¿cierto? Para llegar a esto. Entendemos que un creyente que está en comunión con Dios, un creyente que está en una relación buena con Dios, no va a pecar. Ahora, cuando nosotros llegamos a ese punto, nos damos cuenta que difícilmente no pecamos durante el día, ¿cierto? Ahora, una vez más, veo este tema que es trascendental porque hoy día justamente podemos caer como en dos extremos. Uno es la negación de los problemas que puede tener una persona, es decir, como que
La persona puede tener problemas, pero no tiene el apoyo de la iglesia para la solución de ese problema. No sé si me explico. ¿Cómo ayudamos, por ejemplo, a una persona que está deprimida, una persona que está bajoneada, una persona que ha tenido un montón de cosas en su vida? ¿Cómo le ayudamos para que su vida avance? No hablo de que esa persona se le diga que lo mejor sería que, como la mujer de Job, ¿cierto? Reniega ante Dios y ya está, y que tu vida se acabe, sino más bien el hecho de cómo acompañamos también a la gente, como dijo mi hermano, por ejemplo, que tiene a veces quizás temas mentales, otros que tienen temas del alma, sentimental, etcétera, que caen en un foso tan tremendo. Yo veo, por ejemplo, en la escritura hombres de Dios que le dijeron a Dios, ¿por qué no me mataste? O sea, así de simple. Job, le decía al principio que estoy leyendo Job. Y Job es uno de ellos que dice, Señor, pero por qué no me mataste en el vientre? O sea, ¿por qué me hiciste ver la luz? Era mejor que me quedara ahí. Y no solamente él, lo vemos con un Elías que tuvo un sentimiento también de Dios, mátame. Ahora, es verdad que ellos dicen a Dios, mátame, ¿cierto? No es que ellos digan, vamos a hacerlo nosotros. Pero en el fondo lo que estaban diciendo es, no quiero vivir más. Eso era lo que tenía. Y era gente que estaba obviamente pasando por distintas dificultades, ¿sí? Pero muy bueno el aporte porque me hace pensar en la responsabilidad del liderazgo en este tema, de que, cómo lo estamos enseñando, cómo abordamos este tema a nivel de congregación también. Y no permitirnos irnos como en extremos, ¿cierto? El otro extremo de la negación es como lo que dijo el hermano Richard, bueno, chi peligro, total, ya somos salvos, entonces listo, da lo mismo. Eso implica todos los pecados. Es como, bueno, yo soy salvo, entonces, bueno, puedo hacer un montón de cosas. Total, ya Dios me perdonó. Y eso podría demostrar realmente que no sé si soy salvo. ¿Entienden? El hecho de de jugar con el pecado. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Eh, Así como la gracia, ¿cierto? El pecado está ahí, pero la gracia, perdonar está, vamos a seguir pecando, vamos a abundar. No, en ninguna manera, ¿cierto? Bien. Felipe, ¿cuál es tu pensamiento? Hola, pastor, disculpa, llegué tarde. Sí. No capté la pregunta inicial. ¿Cuál Ah, es? Ah, estamos hablando sobre la importancia, el tema del suicidio, que como que le había pateado, porque la vez pateado se dice en Argentina, como para más adelante, y ahora dije, yo voy a colocarlo, que si no ya se me olvidado 2 veces. Entonces, el tema del suicidio, porque les comentaba que hay dos posturas dentro del mundo evangélico. Una postura es que la persona que se mata definitivamente nunca fue creyente, nunca fue creyente. Esa es la primera postura, para hacerla corta. Y la segunda postura es que una persona creyente podría llegar a auto o a suicidarse, digamos, eh, siendo creyente. Esas son las dos posturas que hay dentro del mundo evangélico, ¿sí? Entonces, por eso estamos conversando un poquito, estoy preguntando qué es lo que piensan ustedes al respecto. O sea, realmente el que se suicida es un no creyente, o el que se suicida eh, sí lo es. eh, Ya que creemos que la salvación es eterna, es decir, fueron antes, durante y después de la cruz nuestros pecados perdonados. Eh, Nos cuidamos de la liviandad, como dijo, voy a interpretarlo así el hermano Richard. También el hermano Hernán ha dicho, lo importante acá es ver no solamente ese acto en particular, sino, entendí bien, Hernán, la vida de la persona, el recorrido de esa persona y sobre todo en su andar, si realmente hubo frutos espirituales, porque por sus frutos los conoceréis, fue un poco lo que mencionó mi hermano. Eh, entonces, en eso estamos. Entonces, ese, un poco para resumirte, Felipe. claro. Mira, yo creo que es un tema bastante delicado, pero yo creo que es muy actual y yo creo que incluso cada vez va a ser más importante considerarlo, estudiarlo. eh, y yo creo que hoy en día, además, en nuestra adolescencia, juventud,
hay enfermedades que quizás, no sé si antes no se veían, no sé, pero igual el salmista Job mismo nos da un poco algunos indicios de que habían, en su mente pensaban en el tema, no sé si del suicidio, pero sí se veían enfrentados ¿cuánto se llama? A depresiones. Y la depresión, y hoy día la depresión se ataca no como una enfermedad. Y lamentablemente, no sé si tan cerca mío ha llegado el tema, pero sí recuerdo, por ejemplo, mi hijo teniendo, no sé, 13 o 14 años, un compañero de curso que era amigo de él, jugaban en línea, etcétera, etcétera. De repente un día en la mañana se suicidó el chico. Y fue fuerte para mi hijo. Quizás no es cristiano, pero a lo que me refiero, que nadie supo, se llevaron sus teléfonos, su computadora a Santiago para revisarlo. La cuestión que hasta el día de hoy no se sabe por qué fue, hace 3 años se suicidó el chico. Eh, y, y así, o sea, mis dos hijos han tenido compañeros de cursos que se han suicidado. Pero cuando ya vamos a la parte cristiana, digamos, yo creo que también hoy día estamos viendo cada día más en nuestras iglesias a niños, adolescentes, con enfermedades o con situaciones que no se veían antes, con estos síndromes modernos que hay y muchos de ellos que son, que hablan del tema mental, digamos. ¿No? Eh, entonces, yo creo que la verdad que me es como difícil poder, digamos, tener una línea así como que no transable en el sentido de que yo creo que cada caso igual es estudiable por una parte. Por otra parte, tu hermano recién decías, a veces uno mira los pecados, como que algunos pecados se ven así como grandes pecados y otras cosas que son más pequeñas, son pecados chicos. Pero la verdad que el pecado es pecado ante Dios, pues, o sea, entonces nosotros podemos enjuiciar a alguien, eh, pero nosotros, aunque nuestro pecado se ve menos, o puede ser más escondido quizás, pero al final ante Dios el pecado del que hizo una tremenda fechoría es tan grave como el pecado que yo hice quizás a escondidas, ¿me entiendes? Entonces, eh, la verdad que me cuesta mucho pensar, pero cuando hay cristianos en este tema, yo creo que también hay un tema de lo último que hablabas, parece, cuando uno dice, por sus frutos los conoceréis. Hace un tiempo atrás, hace años atrás, nosotros teníamos a un supuesto miembro de la iglesia, se bautizó, hasta, no sé, tuvo un diaconado, parece, en la iglesia. No me hago responsable, pero él estaba en la iglesia. Pero se fue de la iglesia se molestó por algo tan simple, ni me acuerdo qué cosa. Y yo lo veía en la calle, pero tenía una actitud como que frente a la gente de la iglesia, digamos, no saludaba, etcétera. En su momento supuestamente fue parte de la iglesia. Y de un día para otro de repente nos llegó la noticia, mató, digamos, a alguien, perdón, mató a una persona, una pareja, o sea, no era pareja, una niña, y él se suicidó. Fue, Mm, ¿cuánto se llama? Toda la ciudad y la región lo supo. Y lamentablemente hacía años atrás él había sido miembro de la iglesia, pero su actuar, su forma de conducirse, cómo salió de la iglesia, a mí me decía que no era un hijo de Dios. ¿Me ujú, entiendes? ujú, Entonces, y ahí cabe muy bien eso que tú dices, hermano, por sus frutos los conoceréis. Entonces, para mí él no era un hijo de Dios y lo que él cometió justamente era parte de eso. Pero quizá en otras situaciones hay un tema de enfermedad, de depresión y que la gente no tiene control de lo que hace. Pienso yo. mm. Gracias, Felipe. Tocaste un tema también importante que hoy por hoy, hoy se ven distintas enfermedades que yo fui pastor en Melipilla. Eh, y yo llegué hasta la época de la epilepsia, que se confundía con, ¿cómo se llama?
eh, con posesión demoníaca, ¿cierto? Y era todo un tema dentro de la iglesia evangélica cuando era como una persona que tenía esta enfermedad y era como, o sea, cuidémonos porque algo puede pasar. Y después Dios nos fue dando luz también, fuimos instruidos, empezamos a aprender, empezamos a conocer más la cosa. Hoy día, por ejemplo, yo voy a Chile y me encuentro, por ejemplo, con mucha gente con, ¿cómo se llama? Con algo, TEA, algo así. Es como la enfermedad como que está en el momento hoy día, como que, y mucha gente, o sea, es como me pasó con, viste, con los niños con lentes, por ejemplo, que en otro tiempo no había tantos niños con lentes y no es porque quizás no había problema de visión, sino simplemente porque o no habían recursos o no se sabía muy bien, o bueno, el chico lograba ver la pizarra y con eso parecía que estaba bien. Y de repente nos dimos cuenta que de la noche a la mañana aparecieron muchos niños con lentes. Ahora, yo sé que uno puede decir, madre, que tiene esto con el suicidio. No, tiene que ver con esto, con que eh, hay cosas que hoy día están batallando más fuertemente en la mente de la persona, cristiana y no cristiana, que lo que eran antiguamente. Hoy día se habla mucho de un asunto que es la resiliencia, y resulta que la resiliencia es netamente el hombre por el hombre. Es decir, yo tengo que salir de eso, y mucha gente que no es cristiana salen de ciertos pozos. Se espera que el cristiano también. Pero ahí también nos encontramos con esto de ser iglesia. ¿Cuánto conozco a mi hermano? ¿Cuánto conozco a mi hermana? Eh, ¿cuánto sé de él? Eh, Nosotros acá en Córdoba, eh, no tuvimos un caso de eso, pero sí un chico extranjero que llegó a nuestra iglesia y al tiempo después lo encontraron muerto. eh, Él estaba haciendo una residencia médica y, y al parecer fue por ciertas cosas que ingirió, qué sé yo. Entonces uno dice, fuerte esto de cómo nos conocemos. Y nos lleva a la cosa más profunda, hermanos, es cuánto yo conozco a mi hermano o cuánto mi hermano me conoce a mí. Y acá es donde hay algo que se va a conectar con el tema de hoy día. Y bueno, primero les doy gracias por lo que dijeron, porque yo creo que la postura, eh, digamos, si tuviéramos que ver, hay creyentes que han llegado, hombres y mujeres de Dios que realmente eran creyentes y tomaron esta decisión triste, dramática, eh, y uno no queda así con ese sabor de, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no gritó? ¿O por qué yo no vi las señales que habían? Es como se habla de los niños abusados, por ejemplo. Hoy día te enseñan cómo un niño va mostrando que ha sido abusado o está siendo abusado. Y hay forma hoy día de darse un poco más de cuenta, cosa que antiguamente no. O sea, antiguamente era el tío con la sobrina y había un insecto tremendo, pero más que nada violaciones dentro de los hogares. Entonces, y era porque no teníamos herramientas. Y es lo que hablábamos en una de las clases, cuán preparada está la iglesia hoy día para recibir gente que nos sobrepasen algunas cosas. Eh, ¿Qué pasa hoy día si en nuestra iglesia llegan gente con problemas de esquizofrenia? ¿Y lo recibimos? No nos recibimos. Eh, Gente que llega con ciertos trastornos. A mí me pasó una vez en Melipilla, Melipilla estaba pastoreando, y había una señora que y después nos dimos cuenta que era bipolar. Y de repente es como súper lúcida, y de repente un día llegó al templo, se arrodilló atrás y se persignaba, así como si se entrara a una iglesia católica. Y nos dimos cuenta después que era una mujer que era bipolar. Y, y ahí es donde yo me hago el cuestionamiento. Eh, yo creo que la iglesia en muchas cosas no está preparada para atender casos así, lamentablemente.
Y cuando llegamos a temas profundos como estos del alma, eh, ¿por qué el creyente esconde lo que está pasando, hermano? ¿Por qué el creyente esconde lo que está viviendo? Y, y lo voy a decir ahora para hacer el puente con el tema. Se nos enseñó, eh, se nos enseñó del buen testimonio. Yo vengo de la escuela de la UCB cuando se hablaba todo el tiempo del buen testimonio. Todo pasaba por el buen testimonio. No sé si a ustedes les pasó eso alguna vez, pero era todo testimonio. O sea, eh, tienes que vestirte bien por testimonio. Tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que hablar bien por el testimonio. Tienes que sonreír aunque estés mal por testimonio. Tienes que hacer tal cosa que el vecino no te ve enojado por testimonio. O sea, ¿y saben qué? Fuimos creando y criando una generación hipócrita. Perdón que lo voy a decir de esta manera. Hipócrita en el sentido de que se buscaba un testimonio, pero ya no para agradar a Dios. No sé si me explico. Entonces, tú tenías que estar en la iglesia con esto, por buen testimonio, por buen testimonio. Todo era buen testimonio. Y era excelente, y era verdad, absolutamente verdad. Pero ¿sabes qué pasaba? Que la gente salía del templo y no es que tenía una doble vida por tener una doble vida, sino porque era difícil para algunos porque no estaban maduros en la fe. Entonces, ¿qué pasó después? Llegó un momento que ya no se habló más del testimonio. Y se dejó el testimonio como de lado, como que ya no eran tan importantes. Hoy día, bueno, todas las cosas pueden pasar. Llegamos a esta simpleza de, bueno, somos salvos, ya está la cosa. Es como que, ay, si tienen problemas conmigo, bueno, ya, pónganme en disciplina, ¿cuál es el problema? Ya, pónganme en disciplina cuantas veces quieran. Y se cayó en el otro extremo. Y ese testimonio, hermano, tenía que ver con reflejar el corazón de Cristo. Porque ¿sabes lo que ocurría? Empezó a ocurrir que hubo gente que se enorgullecía de su testimonio. Es que yo no soy como, tal cual como el fariseo y el publicano. Pero por dentro, él sabía que pecaba. Pero mostraba una fachada de, oh, yo soy buen testimonio, ¿ah? ¿Qué es lo que la gente pensaba de él? Y saben, una de las cosas que a mí me ha sorprendido cuando yo he visto este tema del suicidio, especialmente en líderes, en algunos líderes cristianos, es que ellos no tuvieron, no tuvieron a quién contar o con quién abrir su corazón, porque probablemente iban a ser juzgados. Si Felipe Nahuelpan viene, me dice, bueno, Juan Pablo, contigo, en privado, sí, hermano, yo quiero decirte algo, me dice Felipe. Sabes que yo soy terriblemente iracundo, hermano, pero terriblemente iracundo. Y mi esposa no, para que yo no pierda mi ancianato, mi esposa aguanta, pero sabes que yo hago sufrir a mi mujer. Es un ejemplo que estoy poniendo nada más, ¿sí? ¿Sabes qué le van a recomendar algunos líderes a Felipe? A ver, ¿qué le recomendarían si escuchan eso y se lo cuentan a un líder? Lo mando a consejería, pastor, Ya, bíblica. lo mandamos a consejería bíblica. Bien, ¿qué más? ¿Que deje el cargo? Bien, que deje el cargo, porque ya no es apto para el cargo. Bien, ¿qué más? La misma consejería bíblica va a buscar el motivo. Tal vez tiene exceso de trabajo, hace
clase por aquí, clase por allá, mi hermano, más el Bien, ancianato. bien, bien. Ahora, escucha bien, no estoy justificando, no vamos a justificar lo iracundo que es mi hermano. Pero ¿sabe lo que él hizo? Él dio un paso de valentía, un paso de transparencia, un paso de vulnerabilidad que no todos están dispuestos a hacerlo, hermanos. Muchos líderes callan, callan, y sus esposas callan, porque están más preocupados de un título y de una fachada que de la verdad. Ahora, si Felipe viene y me dice, sabes, hermano, este es mi problema, ¿sabes qué? Lo primero que uno debería hacer es tomar a este hermano, abrazarlo y dar gracias a Dios que abrió su corazón y esperamos ahora cómo ayudamos a él. No como lo enterramos más. ¿Me explico? Entonces, se hace lo que ustedes dijeron. No, hermano, ya, no. Gracias por contarme, Felipe, pero ¿sabes qué? Primera medida, hay que salir de esta cosa. No, no eres, no eres apto para. Pedro, Pedro, hermano, no debería haber seguido como apóstol, ¿o no? ¿No era iracundo? ¿No le cortó la oreja a una persona? Hoy si Álvaro le corta la oreja como anciano a otra persona, lo meten preso, ¿o no? ¿Sabes qué hizo Jesús con Pedro? Trabajó con Pedro, con el iracundo, con el que hizo daño. ¿Sabes lo que hizo con Juan, el amado? Este que escribió Juan 3:16. Es el mismo Juan que dijo, Señor, esto no te recibieron, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Y Jesús lo escuchaba. Tranquilo, hijo del trueno. Tranquilo, hijo del trueno. ¿Sabes qué necesita la iglesia, hermanos? Hoy día, hombres y mujeres que sepan escuchar a su gente. Por eso las iglesias están como están. Y algunas prácticamente vacías. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos escuchar a la gente. Y acá, Creo que puedo hacer un comentario. el, sí, ahora, uno puede decir, hermano, usted está defendiendo una postura de él. No estoy defendiendo ni avalando nada. Simplemente estoy diciendo que llegar a una postura, a tomar un arma, hermanos, y dispararse en la cabeza, hay un recorrido. Y ahí comparto con mi hermano Richard. Por algo se hace. El tema es, ¿qué se hizo para que no se llegara a eso? ¿Cuál fue la parte del liderazgo? ¿Cuál fue la parte de la iglesia? ¿Cuál fue el acompañamiento para que una persona no llegara a eso? Los creyentes somos salvos, sin duda, pero también responsables el uno al otro. Por eso en la escritura está no testamentaria, esto de unos a otros. Estimulémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros, soportémonos unos a otros, unos. Pero sabe que es un ejercicio diario. ¿Sí? Ok, Hernán, Sí, profe, quería hacer un comentario que tiene que ver un poco con mi experiencia en la iglesia. Eh, y bueno, después me caí por otra cuestión. Mire, eh, volviendo un poquito a la pregunta que se hizo en un principio, y pensando que también tiene un poco de morbo porque si somos honestos,
respondemos según lo que dice la Escritura, tenemos que decir lo que dice la Escritura. Pero es cierto también que uno al momento de responder pareciera ser indiferente o indolente con respecto a la persona que está considerando esa posibilidad. Y obviamente, cuando alguien te plantea eso, tú debes decirle, ¿cierto?, que para el cristiano no es una posibilidad. Y debes decirle por qué. Eh, entonces, hay un sinfín de cosas que hay de por medio en las que yo he llegado a considerar o a concluir que un líder cristiano debiera incluso, en cierto sentido, saber un poco de medicina para también entender eh, hacia dónde podría derivarlo en caso de que esto tenga que ver con un tema meramente medicinal, alguna, algún cambio químico incluso de repente que tienda a Ujú, mencionar en ese tipo de cosas fisiológicas y en donde hay un círculo o un grupo dentro de la iglesia que muchas veces no está dispuesto a reconocer eh, esa posibilidad, sino que lo circunscribe todo a que la escritura es suficiente, y es cierto, pero tiende a confundir la suficiencia de la escritura al momento de atender esas cosas como la enfermedad. Pero pasando a otro tema, y que tiene que ver esto con no solo la consejería bíblica, sino también con lo que yo le quería comentar con respecto a mi experiencia una vez, el pastor en la iglesia estaba predicando sobre el confesar nuestros pecados unos a otros. Y justo era un tiempo en el que, al terminar de predicar, él daba un espacio para hacer algunas preguntas. Y yo le dije, yo quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Puedo confiar mi pecado eh, a cualquiera de mis hermanos o realmente debo ser selectivo? ujú, Porque yo puedo decirle algo a alguien y esa persona perfectamente puede usarlo en mi contra y yo lo dicto. ujú, ujú. Entonces, se abrió un poco el debate ahí en torno a ese tema y llegamos a la conclusión, obviamente, de que siempre esa confianza está, se abre cuando hay cierta madurez. Y yo cuando he transitado ese camino con respecto a la confianza con algunos hermanos, ¿sabe qué? Me di cuenta de que uno cuando se involucra en sus vidas, y eso es lo importante que yo creo que usted mencionó, es involucrarse en la vida de las personas. Cuando tú te involucras en la vida de las personas, finalmente hay muchas cosas que no necesitas escuchar de ellos, no necesitas que te las digan, no necesitas conocer sus debilidades, porque muchas de ellas se van a revelar por la sola relación que tú llegas a tener con esa persona. Y ahí es cuando hay esa compenetración o esa unidad que finalmente se logra forjar porque tú logras conocer a esa persona con sus debilidades y él también te logra conocer a ti y ambos se sobrellevan en sus debilidades. Ya muchas veces no es necesario siquiera confesar algunos de tus pecados porque tú llegas a conocer también a esa persona y conoces perfectamente cuáles son sus debilidades. Yo creo que quizás una clave está en eso que usted mencionó, el involucrarse en la vida de las personas. Y eso no es algo que nosotros podamos hacer con... Se cortó la transmisión de nuestro hermano Hernán. Eh, ¿El resto está bien o se cortó la comunicación todo? Está bien, Sí, ok, estamos bien. bien. Estamos bien. Creo que Hernán tocó un tema importante, esto de la real comunión. Hermano, que es algo que se llame koinonía y todo el tema en griego, si no vivo la relación con mi hermano. Gracias, Hernán. Es lo que pasó que algo ocurrió y se cortó la comunicación. Pero muchas gracias porque creo que apuntaste a algo que tiene que ver con esa relación importante que tenemos que tener como creyentes y también el hecho, o sea, Jesús también tomó 12 hombres, podría haber tomado 14, 20, 30, pero él estuvo con 12. Él dijo en la cena, en la cena, les dijo, yo tengo para ustedes, ¿cierto? Y les dice que iban a estar, dónde iban a estar con él. Y fue a ellos con quienes él
Él le dice, le doy esto porque ustedes estuvieron conmigo en mis pruebas. Eso fue lo que le dijo Jesús. Y claro, 12 hombres con él vieron a Jesús, supieron que supieron que sus hermanos lo rechazaban, supieron que los judíos, y supieron las cargas que tuvo Jesús. O sea, Jesús, ustedes les pido, vayan al Evangelio, a ese tiempo de la cena, y lean cuando él habla de las pruebas que él les dice, que ustedes estuvieron conmigo en mis pruebas. Y un día preguntaba, las pruebas de Jesús compartidas a sus discípulos. Y esto se llamaba real amor. Por eso que es importante la comunión. Pero también fuimos criados como líderes a que el líder tiene que ser intachable, ¿cierto? O sea, el líder tiene que ser intachable. Eso es lo que se nos enseñó. Y es verdad que tiene que ser irreprensible. Pero hablamos la otra vez en otra materia que ser irreprensible es que los de afuera no tengan nada que decir de uno. No significa que uno sea perfecto. Entonces, aquí está la clave, creo, en todo esto. ¿Cómo realmente, porque esto nos lleva al plano de eh, ¿por qué, por qué no hay una relación? ¿Por qué no tenemos confianza con los líderes? Eh, Voy a pasar a otra parte nomás, cortito. No sé si en algunas iglesias cuando el pastor te llamaba a la oficina pastoral, para algunos era porque lo van a poner en disciplina. Era como lo que a veces se bromeaban incluso entre los jóvenes. Decían, hey, oye, Felipe, ¿puedes venir te llama el pastor, Felipe, ¿puedes venir, por favor? ¿Y a dónde? No, acá a la oficina. Oh, y los demás decían, oh, allá algo le va a decir el pastor a Felipe. Algo hizo Felipe que el pastor le va a bajar la... ¿Por qué, hermanos? Porque llegamos a puntos donde el hombre, ¿qué hizo el hombre cuando peca? ¿Qué hizo el hombre? Lo primero que hace cuando peca, Se el hombre escondió. Esconde. se escondió de Dios, escondió su pecado. Quiso esconder su pecado. No lo confesó, no fue abierto. Dios esperaba. Probablemente que le dije, no, Dios fue, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? Es que Dios hizo esa pregunta no sabiéndolo. Claro que sabía. Pero ¿sabes qué es la característica del hombre creyente? Que estamos hablando de un Adán. Fue esconder su pecado. Y saben, yo les mandé a ustedes todo el material sobre el sexo, ¿cierto? La ética sexual. No sé si pudieron leerla, pero es un material tremendo. Yo le dije la última vez que nos vimos, hermano, si pueden usar esto como tiempos de consejería, es un muy buen material. Ahora, en eso ustedes se van a dar cuenta y se dieron cuenta de que esto de la parte sexual en el creyente, no vamos a hablar del mundo porque el mundo tiene sus cosas, no, tampoco quiero repetir todo lo que dice allá, pero voy a ir a esto porque tiene una de las características que tiene el tema que hemos tratado eh, con el tema sexual es que este tema algunas veces, no pocas veces, se ha escondido, se ha intentado esconder. Y a veces, cuando sale a la luz, sale tremendamente mal y provoca un daño terrible a la iglesia local. Ahora, en 1 Corintios 6, 18 al 20 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso espera Dios, que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué pasa con aquellos que no son creyentes, que vienen del mundo eh, jóvenes, ya vienen con relaciones hechas, relaciones rotas, matrimonios rotos? Aquí en Argentina se habla de matrimonios ensamblados. Significa que eh, una persona tiene sus hijos, está separada, divorciada, y hay una hermana o una persona una mujer que está divorciada
que tiene sus hijos, ellos se casan y a eso acá se le llama un matrimonio ensamblado, ¿sí? Es decir, un matrimonio que ya tiene sus propios hijos y que a veces pueden tener uno propio. Ahora, ¿por qué este tema es importante? La iglesia, y este es un punto que ustedes tienen, y yo sé probablemente ya lo han considerado en sus propias iglesias locales, pero la iglesia cristiana nace dentro de una sociedad altamente sexualizada, altamente sexualizada. Quien ignora esto, ignora mucho de la escritura, pero muchísimo de la escritura. La iglesia nace y crece dentro de una sociedad altamente sexualizada, especialmente en los grupos étnicos que estaban fuera del ámbito territorial de Israel. Voy a colocar ejemplos. Uno de ellos fue Éfeso, ¿sí? Cuando va el apóstol Pablo a predicar a Éfeso, ¿sí? Em, en Éfeso estaba el culto a Diana. En Éfeso estaba el culto a Diana, ¿sí? Em, Les pregunto si me están escuchando, porque yo aparezco como... Ah, sí, bien. En Éfeso estaba el culto a Diana. El culto a Diana era terriblemente sexualizado, terriblemente. Hermanos, tú probablemente ya esto lo sabes por lo que has estudiado, ya sea en Instituto Bíblico o en tu iglesia local, la estatua de Diana de los Efesios. Diana era considerada la diosa de la fertilidad. Diana tenía un templo tremendo, con muchas columnas, un templo tremendo en Éfeso, donde llegó la palabra de Dios. Esa estatua tenía en el pecho de Diana todo el pecho de Diana, de aquí hasta acá, todo cubierto con senos, todo cubierto con senos. Esa era la estatua que la gente veía. Era la estatua de una mujer con toda la parte de su pecho lleno de senos, porque ella era la diosa para ellos de la fertilidad. Eso era lo que veía un hombre de Éfeso. Existían las prostitutas sagradas. Tú te vas a ir a diferente. Vamos a ver así rápidamente, rápidamente. Una vez más, no voy a ver todo lo que está allá en el material que te traje porque ya está. Pero, ¿qué ocurrió? Cuando llega el Evangelio, llega también no solamente a Éfeso, llegó a Corinto. ¿Qué pasó en Corinto? No hubo un tremendo problema en Corinto porque había alguien que el tema del incesto para esa persona era totalmente normal y que se levantó allá y tuvieron que ponerlo en disciplina y todo lo demás. ¿Por qué? Porque para el contexto de Corinto eso era normal, no había problema. Por eso que Pablo dice, pero ustedes no hicieron nada. Al contrario, ustedes como que esto, para ustedes esto está bien. Lógico, porque para su cultura estaba bien. Te vas al libro de Gálatas. En Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne. Mira cómo dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Los cuatro primeros pecados tienen que ver con lo sexual. Está hablando de a los Gálatas, la región de Galacia. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, por lo cual también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y ahí se habla en Romanos de que la mujer dejó su uso natural para irse al lesbianismo y el hombre se fue al otro lado por el homosexualismo. Eso pasaba en Roma. En Éfeso, voy a repetir, o voy a decir algunos versículos, 4:19 y 5:3, los cuales después que pidieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos.
En Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Este libro, a mí un día Dios me golpeó con este libro. Mira lo que dice Colosenses 3:5. Yo te pido, anda a Colosenses 3:5. Hermano, no estoy enojado, ¿ah? Simplemente estoy entusiasmado, nada más. ¿Ah? Mira lo que dice Colosenses 3:5. ¿Alguien lo tiene ahí? El que lo tenga, por favor, léalo. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Bien. ¿Qué es idolatría? Ahora, ¿qué les llama la atención del capítulo 3, versículo 5? Sí, idolatría. ¿Ya? ¿Qué es idolatría? Es decir, era eso antes que Dios. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Habla de fornicación, de impureza, pasiones desordenadas, ¿cierto? Estamos hablando de Colosas, otra región, otra ciudad. Estamos hablando de Roma, de Colosas, de Corinto, de Éfeso, de Galacia. El mismo tema, recurrente. Versículo 3, capítulo 3, versículo 5. ¿Qué es lo que llama la atención? Bueno, que todos de alguna forma debemos hacer morir lo terrenal. ¿Quiénes son esos todos? Todas las iglesias que usted mencionó, toda la iglesia. Ya, pero lo estás tomando como una aplicación. No estoy preguntando, te estoy preguntando qué es lo que dice el texto, no cómo lo aplicamos nosotros en nuestra vida. Me parece a mí que, o sea, lo que me llama la atención que estos hermanos, digamos, ya habían practicado todo eso antes. Ajá. ¿Habían practicado? Porque dice, hacer morir pues lo terrenal, de alguna Ah, manera, como que estaban ahí metidos en ese mundo, digamos. Felipe, si yo te digo a ti, Felipe, deja de comer tanto pan, hombre, porque te estás poniendo muy gordo. ¿Es porque comiste pan en el pasado, hace 10 años atrás, o porque estás comiendo pan ahora? Ayer comí harto pan, la verdad. Muy bien. Y hoy día también, ¿o no? ¿Qué está diciendo el texto, hermanos? Está diciendo que la gente estaba viviendo en esto. Por eso la orden, por eso el mandato, no es mandato, es como ¿cómo se llama esto? Un imperativo, ¿cierto? Le está diciendo Pablo a la gente, hagan morir. Y esto es, hagan morir significa que lo estaban haciendo, ¿o no? Ese es el punto. No es que no lo estaban haciendo. No dijo, hermanos, yo agradezco a Dios que ustedes por fin hicieron morir tiempo atrás esto de la fornicación, de la impureza. No dice eso el texto. El texto dice, hagan morir. Voy a españolizarlo o bajarlo a otra, el verbo, no. Hagan morir, pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasión de nada. Y les dice, hermanos, hagan morir. Ahora, acompáñame a Colosenses capítulo 1, versículo 1. Porque cualquiera puede decir, hermano, pero esta gente no era creyente entonces. O sea, estamos hablando aquí de gente, obviamente. El juicio sería, esta gente no es creyente, ¿cierto? Así va a ser la cortita. Estamos los santos super santos y los cochinos super cochinos. ¿Qué dice Colosenses 1, 1, 1? Mira lo que dice. Y 2 también. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los santos y Entonces, fieles. a ver, no, entonces Pablo está, no, Pablo está mal acá. Pablo está mal. Ahora el problema es que no era Pablo. El problema es que la carta fue inspirada por Dios el Espíritu Santo, ¿o no? ¿O el autor era Pablo? No. Nosotros creemos en la inspiración divina, plenaria.
Y acá está, Dios el Espíritu Santo hace que Pablo escriba esto. Con que Pablo lo colocó en la forma de él, sí, pero fue inspirado por Dios. Mira lo que dice, santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 capítulos más tarde le dice, hermano, hagan morir las cosas carnales, que estamos mal. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la reflexión, hermanos queridos? La iglesia, la primera iglesia, estaba bombardeada. No es que ellos llegaron a la iglesia santos, ¿se entiende? No, ellos conocieron al Señor y de ahí fueron santos. Santos ya por la eternidad, santos que tenían que vivir ahora en santidad día tras día. Tuvieron que ir a aprender a sacarse estas cosas de encima. Y saben, mucha gente llega a nuestras iglesias, hermanos queridos, con todo esto adentro. ¿Y saben lo que pasa? Muchos reciben más juicio que bendición. Porque en vez de ayudarles a salir del lodo, más lodo se le echa encima. Hagan morir, hagan morir. Y todo el contexto neotestamentario te va a llevar a eso. Por eso es que hablamos del incesto, hablamos del adulterio, y ahí están ahí los pecados que son la mayoría, la inmundicia, hace incluso alusión un poco al todo el tema ¿cómo se llama? De la masturbación también. Hermano, este tema a veces ni se trata en los jóvenes, ni se trata. ¿Sabes por qué? Porque es un tema que no se debe hablar, porque es un tema sucio. Con mayor razón hay que hablarlo, pues, hermano, si es un tema sucio. ¿Me entienden? La iglesia tiene que abrir su corazón y su entendimiento, que la gente que está ahí son pecadores. Hermano, los que estamos aquí en la pantalla, todos somos pecadores. Ay, no hay ni uno aquí que no peque. Y en la iglesia local, cuando tú predicas, cuando tú enseñas, todos los que están ahí, todos pecadores, unos con más pecado y otros con menos pecado. Pero ¿sabes qué? Algunos de ellos no van a abrir su corazón. Y no abrir su corazón porque no encuentran un corazón pastoral. Encuentran un hombre de juicio. Pablo fue un pastor, tremendo pastor. También se las cantó a la gente, pero su fin era edificar. Ahora, mira, cuando uno va al tema del incesto, quiero volver un poco al material que le entregué, porque acá hay una cuestión que dice que es malo el incesto, si nadie está diciendo que sea algo bueno, pero mira el contexto, mira, tú sabes lo que dice la palabra. El apóstol Pablo toma este tema, o no lo toma, pero lo que había pasado en Corinto. Cuando él ve después arrepentimiento, él dice, hablen con la persona para que no se consuma ¿se acuerda? En tristeza. Y les manda a decir lo que tienen que hacer con esta persona, entendiendo que hubo arrepentimiento a este pecado que había ocurrido, de que había se había hecho una relación incestuosa. Ahora, acompáñame un poco nomás
Vamos a ver si a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19 está la historia de también un insecto. Ahora, es la gran pregunta que te hacen a ti. Oye, hermano, ¿cómo es este asunto Porque usted dice que de Adán y Eva nació toda nació toda la humanidad, vino de ahí toda la humanidad. ¿Y de dónde salieron los demás hombres? ¿Y de dónde nació la otra, las mujeres? Y ahí uno se pone como medio colorado y dice, no sé, papá, y ahí uno sabe que tiene que haber algo, porque, claro, se van para allá, se van para acá, uno empieza a leer y obviamente hubo cosas que nosotros no vamos a lograr entender 100%. Pero mira lo que dice capítulo 19 de, eh, de Génesis, versículo 30, la historia de dos mujeres con un padre. Usted es conocida. Leo 30 al 32. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotros, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservemos la de nuestro padre descendencia. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre porque se acostaron con el papá, tuvieron relaciones, ahí lo llenaron de vino y tristemente nace Amón y Moab. Después iban a ser pueblos enemigos de Dios. Pero no es lo que yo quiero, lo que te quiero mostrar. Te quiero mostrar lo que significaba para ellas en ese contexto, que no es el contexto nuestro, tiene nada que ver pero en ese contexto, versículo 31. Mira lo que dice el versículo 31. ¿Cuál? Y la pregunta que es, mientras lo buscas y lo lees, ¿cuál era el fin de estas hijas? De tener hijos. ¿Cuál era el fin? Mantener descendencia, pastor. ¿Qué significa eso, mantener descendencia? En este caso de su padre, ¿Ya? pueblo, ¿Qué había pasado con la mujer de Lot? ¿Se acuerdan qué había pasado con la mujer de Lot? se hizo sal, Sí, se volvió sal, ya, miró para atrás. ya, bien, fue castigada y quedó ahí. Eh, Había habido un tremendo impacto de Dios, ¿cierto?, sobre la vida de la mujer de Lot y también de lo que había pasado con el pueblo. Aquí no vemos que las mujeres dijeron, no, ¿sabes qué? Mi papá, ¿sabes qué? Yo lo miro con malos ojos porque realmente es buen mozo. No hay nada de eso. Pastor, Míralo como... perdón, y parece que he escuchado que ellas también suponían que no había quedado gente más que ellos. Ya, tal cual, tal cual, tal cual. Por eso, mira, eso dice 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. O sea, no hay más hombres. Ahora, ¿no escuchan lo que Dios dijo a Adán y Eva? ¿Qué es lo que Dios había dicho a Adán y Eva? ¿Cuál fue una de las órdenes que tenían Adán y Eva? ¿Cuál era? Fructificar. Tenían que fructificarse, tenían que multiplicarse. Era la orden de Dios. Y ahí todavía no tenemos el decálogo, no tenemos las leyes de Moisés, etcétera. Ahora, mira lo que sigue, que entre a nosotras, y mira lo que dice el 31 al final, conforme a la costumbre de toda la tierra.
O sea, para ellas era totalmente válido hacer esto, porque era normal en toda la tierra que hubiera descendencia. Lo que había pasado había sido terrible, tremendamente terrible, y eso obviamente hizo que ellas temieran y se llevaran a un punto y llegaran a un punto donde no podían ahora ellas tomar una decisión correcta, tomar la decisión incorrecta. Porque Moab y Amón, los hijos, después fueron pueblos, y estos pueblos estuvieron contra el pueblo de Israel. Pero ellas pensaron, es lo que hace todo el mundo, es la costumbre de la tierra. Ahora, nosotros estamos en una sociedad que permite todo, hermanos. Y ahí está la luz y la sal de la iglesia. Pero ¿cómo vamos a hacer luz y sal si entre nosotros no somos capaces de tocar estos temas? Hoy día todo el mundo está bombardeado con cosas sexuales. Yo fui a Chile cuando Johnson, que participaba en la Teletón, era primero una tienda de trajes de hombre, luego fueron de otras cosas, pero cuando un día volví a Chile, Johnson estaba a favor de todas estas posturas de ideología y ahora creo que ya no existe. Estamos bombardeados, tu gente de tu iglesia está bombardeada. Si yo no lo quiero ver, ya es mi tema. Internet está plagada. No hay anuncio, son muy pocos los anuncios que no te hablen, que no estén con el tema sexual. Hermano, casi no hay películas que tú puedas ver con tu mujer o con tu familia sin que de repente pueda pasar algo. Y acá es donde uno dice, bueno, hermano, pero esto es cuestión de cada uno. Sí, es verdad, es cuestión de cada uno. Pero te pregunto, ¿dónde está? ¿Dónde está el contexto, iglesia? No solamente para poner en disciplina al adúltero, no solamente para poner en disciplina al fornicario, no solamente por poner en disciplina a este, disciplina a este otro, para mantener la pureza de la iglesia. Hermano, la pureza de la iglesia no siempre pasa por la disciplina, pasa por prevenir la disciplina. Pasa por ser proactivos y no reactivos. ¿Sabes que la disciplina muchas veces es reactiva? Habría mucha menos gente disciplinada en las iglesias si hubiera una mejor enseñanza de la Escritura acerca de estos temas. ¿Sabes lo que pasa en los campamentos? Bueno, ahí está Esteban. Cuando la gente va a un campamento, Dios hace algo. Alguna gente abre sus corazones con los que van a predicar o enseñar. ¿Y sabes lo que pasa? Surgen estos temas que nunca fueron comentados en la iglesia local. Viene alguien a hablar contigo. Hermano, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro. ¿Sabe? ¿Puedo decirle algo? Sí. Y sabes que abren su corazón y te dicen cosas que nunca han dicho a otros. ¿Sabes por qué? Por lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Por miedo. Si le voy a contar esto a mi pastor Hernán me va a crucificar. Qué triste, hermanos. Qué triste que esa sea la mirada que la gente tenga de un líder. Tenemos que hacer un giro. ¿Por qué esto está pasando en las iglesias, hermanos? Hoy día tú tienes gente metida en pornografía como nunca antes en la historia de la iglesia. Hoy día somos
Los de Colosas, los de Corintios, los de Roma, los de Éfeso, los de Galacia. La iglesia está para depurar al que entra. Estamos depurándonos. No sé si me explico. Me explico con la palabra depurar, ¿cierto? Estamos limpiándonos de lo que del mundo trajimos. Pero si la iglesia no se abre a esto, entonces vamos a seguir hacia adentro. Ahora, acompáñame, segundo de Reyes 23:4. Sé que estoy pasado de tiempo. Si alguno quiere retirarse, hermano, ten libertad de retirarse. Si quiere quedar, puedes quedarte, ¿sí? No es mucho lo que me resta. Segundo de Reyes 23. Segundo de Reyes 23. Añadí algunas cosas a tu escrito porque una vez más no quiero volver a repetir lo que está allá. Mira lo que pasaba en tiempos de Israel. Dice, sí, pero hermano, pero eso fue en tiempo de Israel. Acuérdate, hoy día somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Tenemos templo en Coyhaique, tenemos templo en Valdivia, tenemos templo en Maipú y así en cada parte. Pero en realidad el templo, somos los cristianos, ¿cierto? Somos templo del Espíritu Santo. Para el judío, el templo era el templo de Jerusalén. Para el judío era templo. Ahí estaba la presencia de Dios. Esto es lo que creía un judío, que Dios, en su misericordia y soberanía, se había permitido que su presencia morase en el templo de Jerusalén. Y te quiero mostrar solamente 3 versículos para después hacer la comparación con nosotros. Segundo de Reyes 23:4. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Hermanos queridos, pregunto, ¿dónde estaban todos los utensilios hechos para Baal y para Acera? ¿Dónde estaban? Según el texto, versículo 4, estaban adentro del templo de Jehová, porque dice aquí que sacasen del templo de Jehová. Entonces, si había que sacarlos, es porque estaban adentro. No solamente estaban los utensilios. Mira el versículo número 6, segundo de Reyes 23:6. Hizo también sacar la imagen de acera, fuera de la casa de Jehová. Ah, entonces, si hizo sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, es porque la imagen de acera, ¿dónde estaba? Adentro del templo, adentro de la casa de Jehová. Verso 7. Verso 7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. O sea, dentro del templo de Jehová, hermanos. No solamente había utensilios para deidades paganas, estaba la imagen de acera. Voy a explicar después quién era. Pero adentro de la casa de Jehová, mira lo que había. Dentro de la casa de Jehová había lugares de prostitución. Y uno dice, hermano, ¿es verdad esto? Escrito está. Escrito está. El pueblo de Israel se lo permitió, hermanos. ¿Quién era Baal? Señor, poseedor, marido, serían parte de sus títulos. El mayor puede ser Señor. Escucha bien, la adoración a Baal se caracterizaba por los ritos de fertilidad.
Baal hacía fértiles a la tierra, a los animales y a las personas. Escúchame lo que te voy a leer. Para apresurar que Baal respondiera, sus adoradores realizaban actos sexuales de fertilidad y en los templos de Baal había servidores, varones y mujeres. ¿Quién era Acera? ¿Quién era Acera? Cera, que era porque había utensilios para Baal y para Acera en el templo de Jehová, y había una imagen de Acera en el templo. Acera era la diosa femenina cananea de la fertilidad. Acera era la esposa de Baal. Su imagen era venerada no solamente en el templo, era en Jerusalén venerada, era en Israel y en el templo de Baal también en Samaria. El símbolo de Acera era un árbol santo o un tronco sagrado junto al altar. Eso ocurría dentro del templo de Dios, dentro de la casa de Jehová. Hermanos, el ser humano nació para reproducirse. Y todo esto fue limpio ante los ojos de Jehová. Limpio. Por eso es que cuando el varón ve a la mujer, no hay nada que le cause mal. Pero cuando el hombre peca, no solamente sintieron temor y miedo, sino que entre ellos ahora hubo vergüenza. Por eso es que se cubrieron. Por eso es que se cubrieron. Desde ese momento entró la vergüenza también, el miedo y la vergüenza. Tenemos que, y me gusta cómo termina el material que les envié, porque termina diciendo, podemos seguir hablando de pecado tras pecado de este tipo, pero dice ahí, la regla para el cristiano es el amor, ese amor santo que busca de Dios, que habla de Dios y que obviamente quiere que su cuerpo sea usado para la gloria de Él. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Esto dice la Escritura en Efesios 6, en 1 Corintios 6, 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis, o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué contraste con Génesis 2:24? Cuando se habla de que Adán y Eva también serían una sola carne. Romanos 12:1 dice al final, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y se espera de la iglesia que sea una iglesia santa. Hermanos, la iglesia no va a vivir en santidad mientras no tengamos la, esas puertas para conversar estos temas. Porque son temas delicados, son temas también que tenemos que entender. Por eso les dije, la iglesia nace en este contexto, totalmente depravado. Griegos y romanos, terriblemente depravados.
La iglesia tenía y fue, hermanos, una una luz en medio realmente de las tinieblas en este sentido también. Ahora el de Colosas, el de Corintio, el de Roma, los de Galacia iban a poder tener algo distinto. Su Dios es santo, pero es santo de verdad. Y nos pide santidad. Y en esa santidad es donde no debemos caer en la santurronería. Es decir, eh, caer en lo que hablamos delante, que lo importante es que nosotros nos mantengamos así por nosotros. No, dice la escritura, cuidado, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es una muy buena advertencia. Y déjame terminar con 1 de Corintios 6, ¿sí? Dos versículos y termino y ya cerramos y podemos conversar si queda alguna cosa la semana cuando nos toque juntarnos. Capítulo 6, versos 19 y 20. Marqué algunas cosas en mi texto. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, el cual está en vosotros, es decir, el Espíritu Santo está en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No sois vuestros. O sea, mi cuerpo no me pertenece. Y después dice, ¿por qué no me pertenece? Versículo 20 me dice la respuesta. ¿Por qué no me pertenece? Porque alguien lo compró. Alguien compró no solamente tu alma, compró tu cuerpo también y tu espíritu. Fuimos redimidos porque habéis sido comprados por precio. Está relacionado al anterior. No soy mío porque fui comprado por precio. Por lo tanto, ¿qué se espera? Si este cuerpo no es mío, es de Dios, entonces glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y ahí se vuelve como que es nuestro, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y después vuelvo a decir de quién son, los cuales son de Dios. Son de Dios a la parte, a la vez, es nuestra responsabilidad, como se dijo al principio cuando hablábamos del otro tema. Hermanos, ayudemos a la gente. No esperemos que vayan a una actividad especial y alguien abra su corazón. Ojalá que la iglesia local encuentre a quien decirle, hermano, esta es una tremenda lucha para mí. O sea, que hice tal cosa. Y ayudar a ellos y ayudarnos entre nosotros a esto. Fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Bueno, hermanos queridos, perdón que tome más tiempo quizás del debido, pero quería, quería no dejar de pasar, de decir esto que es muy importante. Hoy prácticamente todo el mundo está bombardeado y va a seguir siendo bombardeado por este tema. Entonces va a estar en nosotros, la iglesia, como tratamos estos temas. Este en particular es un tema muy importante. Agrego lo último. Se empezaron a dar divorcios dentro del mundo evangélico. Escucha bien, no por temas sexuales, simplemente porque la, la esposa quiso tener más libertad, ahora ya era profesional, quería más libertad. Eh, Ahora había otra forma de ver la vida
y comenzaron a haber divorcios. ¿Y sabe lo que más me impactó? Estando en Chile, fue el divorcio de un matrimonio que yo conocí de la UCB. Él era un líder. No siempre pasa por el sexo. Tiene que ver con prioridades. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo en mi matrimonio? ¿Quién es Cristo en mi relación sentimental? ¿Quién es Cristo en mi pololeo? ¿Quién es Cristo en mi noviazgo? ¿Quién es Cristo en mi trabajo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Si no tiene el primer lugar, entonces éticamente y moralmente no vamos a poder estar a la altura de lo que la palabra nos pide. Hermanos, que Dios les bendiga. Como siempre, un gustazo poder estar con ustedes, ¿sí? Así que les animo que sigan escudriñando en la Escritura, ¿sí? Y vayan repasando estos temas que estamos viendo, porque son importantes. Y, y Dios nos guíe, nos dé sabiduría de cómo ayudar, bendecir, orientar, tratar, confrontar temas como estos dentro de la iglesia local. Amén. Así que mi oración es esa, que Dios te dé mucha, pero mucha sabiduría para tratar estos temas con los tuyos. ¿Sí? Bueno, terminamos, ¿les parece? Hermano Felipe, ¿querés orar y así terminamos? Ya. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo, gracias por escuchar también y por mi hermano Juan también por su preparación para nuestra clase, Señor. Gracias por abordar, Señor, con autoridad, sobre todo la autoridad de la palabra del Señor, abordar estos temas, Señor, para compartirlo, que también nosotros de alguna manera sigamos masticándolo. Gracias por el material también que podemos tener ahí para seguir escudriñando y profundizando en estos temas y para estar preparados, Señor, como líderes, porque en la iglesia local no sé cuándo tengo que tocar este tema o tengo que hablar con alguien. Dame la sabiduría, así como a mí, a mis hermanos, Señor, y también para revisar nuestras propias vidas, Señor, para que estén a la altura de hijos tuyos que te aman, que te sirven. Y como decía nuestro pastor, que la preeminencia cada día, siempre, la tenga Cristo en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, gracias por esta clase. Nos despedimos en el nombre de Cristo. Amén.